Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 21, hermanos. Me gocé bastante ahora en la conferencia, ¿verdad? Y pasa rápido el tiempo, gracias a Dios que los hermanos participaron, ¿verdad? Y fue una gran bendición. Segunda de Reyes 21 y el versículo 1 en adelante, vamos a llegar hasta el versículo 6. Dice Segunda de Reyes 21:1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 45 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Hasta ahí vamos a leer, hasta el verso 6 nada más. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde, por favor. Señor, te agradezco mucho la oportunidad, el privilegio, Señor, que me das de presentarme una vez más delante de tu pueblo y estudiar juntos con ellos tu palabra, y observar de alguna manera cómo los tiempos en los que estamos viviendo. Y yo sé que esto es un recordatorio para todos nosotros. Sé que hemos oído estas cosas en el pasado, pero yo creo que es aún más importante que las sigamos recordando ya en estas épocas, Señor, porque sin duda yo creo que el tiempo está cerca. Queremos, Señor, que nos halles fieles haciendo tu obra, estando en los lugares que debemos de estar, haciendo las cosas que debemos de hacer, Señor. Por favor, edifica tu casa, tu iglesia, edifica, Señor, a tu pueblo. Danos en esta tarde, Señor, la sabiduría para entender en qué estado espiritual está nuestra nación. Ayúdanos, por favor, ayuda a la gente, Señor, que haga conciencia de estos desastres naturales. Mucha gente se queda en sus casas creyendo que no les va a pasar nada, Señor, pero estos huracanes traen bastante desastre, y queremos pedirte por aquellas personas, especialmente los de escasos recursos, que, Señor, por amor a tu misericordia, tú puedas ayudarles a estas personas, que cuides sus vidas y que también puedas darles sabiduría para que puedan recuperar pronto de esta tragedia. Bendice, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, por los miércoles por la tarde el libro de Jeremías. Yo les mencionaba que Jeremías, cuando usted estudia Jeremías, a menos cuando yo estudio la vida de Jeremías, encuentro una similitud en el pasado y en el presente que estamos viviendo todos nosotros. Y eso a mí me causa un poco más de temor y deseo preparar para mi futuro, no tanto en esta tierra, sino preparar mi corazón, mi vida, y ver cómo estoy viviendo
espiritualmente ante Dios, ¿verdad? Entonces, la vida de Jeremías, quiero traer a su memoria el resumen de lo que hemos visto. La palabra de Dios nos dice ahí en Jeremías 1:1 que el Señor escogió a Jeremías de una familia sacerdotal, de sacerdotes. Él nació dentro de una familia, podamos decir, cristiana. Ya conocían la palabra de Dios. Y en el tiempo en que nació Jeremías, la nación, políticamente hablando, estaba en decadencia. Y no solamente políticamente, sino que espiritualmente también estaba en decadencia. Y Dios levantaba profetas como Oseas, Malaquías, Jeremías, Isaías, tantos profetas que Dios levantaba en su pueblo para advertirles, porque la nación entera se había apartado de las leyes de Dios. Ahora, hermanos, yo no sé si usted entiende cuando nosotros, los pastores o los predicadores, decimos que es apartarse de Dios. ¿Qué es o cómo un cristiano se aparta de Dios? El hermano Jesús estaba mencionando que no nos podemos apartar del Espíritu de Dios, ¿verdad? Es verdad. El salmista, el rey David, él dijo que aunque hiciéramos nuestro lugar, un lugar en lo más alto de cualquier montaña, en lo más alto de este mundo, ahí Dios nos puede tumbar. Si nosotros hiciéramos nuestra morada, nuestra vida en lo más profundo de la mar, si hubiera una forma, allá el Señor nos sacaría de ese lugar, ¿verdad? Porque no hay forma de ir. Pero eso no quiere decir, hermano, que uno no pierde la comunión, ¿ok? No podemos escondernos de Dios, pero sí podemos apartarnos de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que Dios, hermano, Dios se molesta en contra de nosotros cuando nosotros hacemos su palabra, sus leyes a un lado. Eso es apartarse de Dios. Y eso es cuando Dios también, pudiéramos decirlo, se aparta de uno. Todos, yo espero que todos hayamos de alguna manera conocido o leído parte de la vida del rey David. David escribió, por ejemplo, el Salmo 51, ¿cierto? Es un salmo de perdón ante Dios. Es una reconciliación de un corazón quebrantado que ha reconocido que la vida que puede tener, la verdadera vida, proviene de Dios, hermano. Nosotros podemos vivir en este mundo sin Dios y podemos respirar y podemos hacer y podemos edificar, pero nada de lo que hagamos con nuestra vida tiene un sentido, tiene una paz, tiene una satisfacción si no lo hacemos dentro de la voluntad de Dios y con la comunión de Dios. A eso se le llama apartarse de Dios. A eso se le llama de que Dios se aparta de nosotros. ¿Me entiende? Es un claro ejemplo, lo vemos en la vida cotidiana, cuando nos enojamos con nuestros hijos o entre los esposos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay un retiro, hay una ausencia de comunión en el hogar, ¿cierto o no? Porque hay algo malo. Entonces, hermanos, presten atención todos, por favor. Esto es algo que estamos viviendo cada vez más y más y más. Y nosotros se nos hace tan fácil decir, no, yo creo que Dios todavía está conmigo, yo por el hecho de que no participo mucho. No, hermanos, esos son puras excusas y sueños, locuras nuestras. Dios no cambia. Él dice que cuando una persona anda en pecado, hermano, el Señor se aparta de él. Se aparta, y lo estamos viendo en las vidas, y Dios
levantaba profetas porque el pueblo de Israel se había convertido en eso, precisamente se habían apartado de las leyes de Dios. Y al apartarse de las leyes de Dios, una vez más, te apartas de Dios, hermano. Por eso Dios le dijo a Samuel, en 1 Samuel 8, en el capítulo 8, Dios le dice: Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Tú nomás ve y diles. En Ezequiel usted puede leer el 2 capítulo y el 3 capítulo. Dios le dice claramente: Ezequiel, ve, yo te mando con esta gente, pero es dura de corazón y no te van a oír. Era bien fácil que Ezequiel le dijera al Señor: Señor, si no me van a oír, ¿para qué quieres que vaya entonces? Es inútil gastar energías. Pero no es inútil para Dios, porque para Dios eso que está haciendo Dios, aunque lo rechazan, esa es el testimonio que un día el Señor llamará en el cielo para condenar a esa gente que rechazó su palabra. Se lo pongo de esta manera. Cada sábado nosotros vamos y tocamos puertas, invitamos a las personas a la iglesia. Hay gente que cuando ya les empieza uno a hablar de la palabra de Dios, ya les cierran la puerta, ya no tienen tiempo. Es un rechazo a la palabra de Dios. Y nosotros a veces decimos: híjole, ya para qué regreso a esta casa si ya ni caso me hacen. Pero cuando esa persona muere, escuche bien, cuando esa persona muere, es llamada a juicio. Vamos a suponer, y después muero yo. Esa persona muere, vamos a suponer, unos 10, 20 años antes que yo. Muere. Y Dios lo pone en espera, porque Dios va a traer a los testigos. Y después muero yo. Y ahora Dios llama a ese hombre que rechazó su palabra. Y ese hombre sin duda va a buscar una forma en cómo excusarse. No sabía, no supe. Entonces Dios va a decir: a ver, Francisco, ven. A ver, fulano de tal, ven. A ver, tú, ven. Este hombre está diciendo que no supo, pero yo te envié varias veces y tú fuiste. Aquí está. ¿Te recuerdas de él? La gente no tendrá... Hermanos, miren, nosotros ya sabemos que hay gente que no nos va a recibir, pero como quiera que sea, debemos de ir porque nosotros somos el testimonio. Jesús dijo que nosotros, el apóstol Pablo dijo que nosotros juzgaríamos a los ángeles. Escúcheme bien, hermano, parte de nuestro trabajo o parte en la eternidad, nosotros seremos unos testigos ante aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12 y el versículo 1 dice que hay una gran nube de testigos en los cielos. Por eso, escúcheme bien, hermano, no es bueno jugar con la palabra de Dios. La gente ya, hermano, ya entró en una rutina de que va a la iglesia, escucha, pero ese escuchar se torna en nada, se vuelve en olvido. Y cada vez, hermano, que escuchamos la palabra de Dios, Jesús dijo que Él no juzgaría en la eternidad en el cielo. Dice que la palabra de Dios nos juzgará en aquel día. Por eso, una vez más, hermanos, es interesante la vida de Jeremías. Jeremías, hermano, se asimila mucho a los tiempos en los que vivimos. Jeremías fue rechazado como hoy se rechaza a aquellos que llevan la palabra de Dios. En los tiempos de Jeremías fue quemada la palabra de Dios, fue rota los arroyos que escribió Jeremías, o más bien que dictó Jeremías, cuando fueron leídos delante del rey, el rey los rompió y los quemó. No querían saber nada de la palabra de Dios, hermano, y eso se asimila mucho a nuestros días. El gobierno, las leyes, la gente en este mundo, lo que menos quiere es que alguien le diga cómo tiene que vivir, qué es lo que Dios quiere que esas personas hagan. Y nosotros no somos la excepción, hermanos. Así es que nosotros debemos de prestar mucha atención a cómo estamos viviendo hoy en día. La manera es muy sencilla. ¿Por qué les estoy leyendo yo en Segunda de Reyes? ¿Por qué comencé a leer en Segunda de Reyes y no en el libro de Jeremías? Porque el versículo 2 y el versículo 3 del libro de Jeremías, en el capítulo 1, nos dice que Jeremías vivió en esta época. Sirvió en esta época.
Entonces es importante que nosotros nos remontemos hacia el pasado y veamos cómo estaba la nación de Israel en esa época. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado les leí allá en Mateo capítulo 24, donde nos habla acerca de los días de Noé, cómo serían los días de Noé? Y hermano, la gente se burla, la gente piensa que no va a pasar, que el Señor no va a volver. Algunas religiones dicen que ya Jesús vino en espíritu, que está reinando en espíritu desde los cielos, pero eso no es verdad, hermano. Porque la Biblia dice que el día que Jesús venga por su iglesia, cuando Él venga, hermanos, se soltará la maldad. Y pobres de aquellos que no recibieron el perdón de sus pecados. Ahora, vamos a estudiar entonces ya con esto en mente. Vamos a remontarnos a los días en los que vivía Jeremías, ¿sale? Vamos a pensar y vamos a dejar entrar en nuestra mente cómo eran aquellos días cuando Jeremías vivía. Vea cómo políticamente la sociedad vivía en un estado horrible. Quien tenía el control, el poder, el dinero, era el que mandaba y era el que abusaba de aquellos que no lo tenían. Una vez más, Segunda de Reyes capítulo 21 y en el verso 1 y 2, vamos a sacar algo del verso 2, pero sígame por favor. Dice, de 12 años era Manasés. Paremos. De 12 años era Manasés. ¿Quién era Manasés? Era un niño prácticamente de 12 años. De 12 años. Y su padre se llamó, ¿cómo se llamó? Ezequías. Ezequías. Su padre se llamó Ezequías. Es increíble, hermanos. Présteme su oído un momentito. Es increíble, mis hermanos. Esto nos enseña una verdad muy rara, pero muy común. ¿Sabe quién fue Ezequías, hermano? Un hombre que buscó al Señor de todo su corazón. Todos conocemos, bueno, algunos, yo quisiera decir que todos, ¿verdad? Ya lo dije, pero corrijo. Yo quisiera que todos supiéramos la vida de Ezequías. Ezequías fue el que miró un milagro, miró al sol retroceder, la sombra de un reloj retroceder, porque se lo pidió a Dios de todo su corazón y le dijo, es fácil que la sombra camine hacia adelante, pero es imposible que la sombra vuelva hacia atrás. Y Dios le dijo a Ezequías, ¿eso es lo que quieres ver? Pues con eso te confirmo que te voy a dar sanidad. Y Dios hizo retroceder, hermanos, el sol. La sombra del reloj retrocedió. Y el profeta que le estaba hablando a y la Biblia dice que Ezequías buscó a Jehová de todo su corazón. Ezequías mandó a hacer lo correcto. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ezequías quiso andar en los caminos de David. Sabemos quién fue el rey David. Ahora escúcheme, hermano, escúcheme, es importante. Fíjese, aquí encontramos una lección para todos nosotros. Póngame atención, hermanos. Aquí encontramos, porque esto es lo que diferencia a un cristiano de otro. Esto es, hermano, esta es la clave en por qué muchos cristianos viven para Dios y muchos cristianos dicen querer vivir para Dios, pero no lo viven. ¿Sabe qué fue la diferencia? La diferencia es la decisión en lo que uno quiere seguir. David no fue el padre de Ezequías. Fue su bisabuelo. Salomón, hermanos, David no fue el padre de Ezequías. Hay otros reyes más, como 3 o 4 reyes más antes o después de David, no lo quiero confundir. Después de David sabemos que está Salomón.
Y después de Salomón, Roboam. Y con el hijo de Salomón, se dividió el reino. Ahora, no me pierda, no se confunda. Yo sé que sueno confuso con tantos nombres, pero no se confunda. Estamos hablando de generaciones después de David. Mire, David fue un hombre que la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Y David buscó a Dios. Y Salomón, el hijo de David, a pesar de que David fue un hombre recto, Salomón ya no lo fue tanto como David. Salomón dejó entrar la influencia a su vida, el pecado a su vida. David, es verdad, hermanos, David no fue un hombre sin pecado, fue un hombre que pecó. David, dice la Escritura, que tuvo una aventura con la mamá de Salomón, obviamente antes de que naciera Salomón. Pero David corrigió su vida, ¿cierto o no? Él corrigió su vida y prefirió buscar a Dios que buscar el amor de las mujeres. Amó más a Dios. Su hijo Salomón fue un hombre que amó a Dios, pero la carne lo dominaba, las pasiones lo dominaban. Era el cristiano que tenía su corazón ante Dios y quería que Dios lo usara, pero tenía pasiones y le daba rienda suelta a sus pasiones. ¿Y cómo terminó Salomón? Teniendo un montón de mujeres y dejando que sus mujeres trajeran idolatría dentro de la casa de Dios. Empezaron a colocar ídolos. Es como si yo les empezara, hermanos, aquí a colocar. ¿Usted ha entrado a una iglesia católica? ¿Ha visto que hay imágenes allá adentro? ¿Verdad? Y estatuas de mármol, dependiendo el dinero. Pero normalmente tienen retratos, ¿verdad? Y usted entra a su salón de reunión, a su templo, y ve la imagen de San Pedro, de San Pablo, de la Virgen, de todo esto, dentro de donde se celebra la ceremonia, ¿verdad? El auditorio principal. Hay estatuas, tienen a un Cristo crucificado, ¿verdad? Todas esas son imágenes y la gente se tiende por ver eso. Ahora escuchen, hermanos, Salomón hizo lo mismo. En la casa de Jehová no había imágenes, pero él dejó que sus mujeres lo introdujeran. Después viene Roboam, el nieto de David, hijo de Salomón. Y Roboam ve que su padre era bien tremendo con la gente y él quiso hacer lo doble de su padre, en el sentido de que se creía mucho para lo poco que era. Y el pueblo se dividió. Se dividió. La mayor parte de la gente se fue con el reino del norte, que era Israel, y 2 tribus se quedaron con Judá. Judá, sígame por favor, Judá se mantenía más fiel a Dios. El reino de Judá se mantenía más fiel a Dios. Y el reino del norte era más perverso, se rebelaba constantemente ante Dios. Y en el reino de Judá es donde reinó Ezequías. Años después, siglos después de David. Ya David era su bisabuelo, su tatarabuelo. ¿Me está siguiendo, hermanos? El padre de Ezequías fue alguien más. Fue alguien más, pero él decidió no ser como su padre. Él decidió ser como su tatarabuelo, David. Y eso nos enseña, hermanos, esta gran verdad. Escuche, la decisión que nosotros tomamos individual. Usted no puede elegir por nadie más que por usted. Pero ¿sabe una cosa? Dios no se quedará con los brazos cruzados. Dios ha prometido bendecir a aquel siervo fiel, aquel siervo que se queda sirviendo a su Señor.
porque nos podemos desviar. Pero fíjese, hay una segunda verdad. Yo le dije, número uno, la decisión que todos tomamos. La decisión que todos tomamos. Hermanos, hay gente que puede venir a la iglesia fin de semana y dentro de semana, pero deciden no. No. Y ahí es donde uno ve, no están en serio. O sea, no están en serio. Porque hay gente que tiene cualquier oportunidad, hermano, para ir a la iglesia y va, porque sabe, hermano, servimos a Dios, tratamos de conocer más a Dios. Pero escúcheme bien, esa es la primera verdad práctica que podemos sacar de ahí, de que yo puedo decidir por mí mismo, yo decido por mí. La segunda, hermanos, es lo que no es normal, ¿verdad? Hay un dicho que dice, hijo de tigre, tigrito, ¿verdad? Le dicen así, hijo de tigre, tigrito o tigre. Pues claro, el tigre no va a parir una jirafa, ¿verdad que no? No va a parir una gallina. Imagínense un tigre pariendo una gallina, pues se muere de un espanto, de la impresión, ¿verdad? Entonces, claro. Pero escúchenme bien, hermanos, esta es la verdad que a veces el ser humano no logramos entender. Y esto aplica a nosotros como padres. ¿Sabe por qué? Porque Manasés, del que estamos estudiando ahorita, en los tiempos de Jeremías, Manasés es hijo de Ezequías. Y vea lo que dice la palabra de Dios de Ezequías. Vea lo que dice, hermanos, la palabra de Dios de Ezequías. Escuche, en el capítulo 18 y el verso 1, se lo leo, no tiene que ir allá, son capítulos atrás, pero escúcheme. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Su padre fue Acaz. Cuando comenzó a reinar Ezequías, era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y vea el verso 13. Estoy hablando de Ezequías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Lo correcto. Decidió tener temor de Dios. Pero, hermanos, no me pregunten por qué, porque todos estamos expuestos a esa tragedia, a esa tristeza, a ese dolor. Ezequías decidió tener temor de Dios, pero ¿por qué su hijo no? Porque vea lo que dice la palabra de Dios ahora de su hijo, en el capítulo 21 que estamos leyendo. Dice en el verso 2, e hizo lo malo. Ahora es Manasés, hijo de Ezequías. ¿Usted puede comprender eso? Yo tampoco, hermanos. Pero es una tristeza, es un mal que ha quebrantado tantos corazones cristianos, tantos padres. Es interesante, queridos hermanos, ver a veces cómo los padres se entregan por la obra del Señor y los hijos la destruyen. ¿No le parece ilógico, irracional? Yo no entiendo, hermanos. No entiendo. ¿Cómo buenos padres pueden tener hijos malos? No lo entiendo. Eso es algo que solamente el Señor, hermano, tiene una respuesta probablemente para eso. Pero a mí me llamó mucho la atención esto, hermanos. Sé que vamos bien lento, pero es bien interesante. Eso era lo que se veía en tiempos de Jeremías. Que los hijos no seguían los pasos de sus padres. Se iban al otro extremo. Lo acabamos de ver. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero los hijos no. ¿Y sabe cómo vivimos en esta generación? ¿Sabe cómo? De la misma manera.
¿Sabe quién quiere servir a Dios? Papá y mamá. Pero a los hijos no les interesa mucho. ¿Sabe por qué? Yo creo, hermano, no le estoy diciendo la razón por la cual. Le estoy diciendo simplemente, hermano, lo que trato de entender yo de la Biblia. Estos hijos, hermanos, eran atraídos, sus corazones eran atraídos por otras cosas. Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años de edad. Un niño, hermanos. Dígame si es verdad que o no, un jovencito a los 12 años sigue siendo un niño. Si un muchacho de 20 años se comporta como un niño, hermano, imagínese uno de 12 años. Todavía compra juguetes, todavía la traen, ¿verdad? Cositas de niños. Todavía se frustra como un niño, todavía hace berrinches como un niño. Sus hormonas están cambiando, su voz está cambiando, su cuerpo está cambiando, pero su mente todavía no ha madurado. Ahora, Manasés comenzó a reinar, él tenía todo el poder. Tenía todo el poder. ¿Por qué es importante e interesante que la Biblia nos dice que a los 12 años? ¿Sabe por qué? Porque políticamente los consejeros, que eran los que obtenían bastantes ganancias del rey, los consejeros eran precisamente los que estaban dedicados a la instrucción de los reyes jóvenes. Por eso Salomón, cuando empezó a reinar, era un jovencito. ¿Se recuerdan? Hermanos, cáchenla, por favor, agarren esto, hermanos. Mire, yo creo, una vez más, yo creo que estas son grandes verdades prácticas que nosotros podemos poner en práctica en nuestros hogares. Por favor, hermanos, si está pensando en otra cosa, dijera el hermano Chuy, trate de traer sus pensamientos a lo que estoy diciendo, porque esto puede ser de bendición a su hogar, o puede ser la razón por la cual usted no sabe qué hacer con sus hijos. Hay gente que, hermano, tiene niños de 8 años, 5 años, 4 años, y ya no saben qué hacer. Yo me frustro cuando encuentro un papá que no sabe qué hacer con un niño de 4 años. Y yo me pregunto, si no sabe hacer cuando tiene 4 años, imagínate cuando tenga 13, 14. Vas a vivir en trauma. No, hermanos. Aquí hay una gran verdad encerrada. En el capítulo 21... aquí de Segunda de Reyes, y el versículo 1 dice claramente, de 12 años era Manasés. ¿De cuántos? De 12 años. ¿Por qué la Biblia dijo de 12 años? Porque nos está proveyendo una verdad que nos afecta o nos puede ayudar en nuestra familia. La Biblia dice en el libro de Proverbios que en la multitud de consejeros está la victoria. La Biblia revela la edad de este niño porque necesitaba los consejos. Nuestros hijos, hermano, necesitan consejo diariamente. Diariamente necesitan el consejo. ¿Están? Diariamente. ¿Por qué? Porque son niños. Porque son jóvenes. La pregunta es, ¿usted es un consejero? ¿Ah? ¿Cómo somos, hermano, en el hogar? Somos consejeros. Ya te dije, hermano. Mira, ¿sabes que hay muchos padres que esto lo pasan?
no le dan un límite a su amor de padres. Hermano, todos amamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos, lo querramos o no, necesitan la disciplina. Necesitan el consejo. ¿Sabes por qué tengo que llamarle la atención domingo con domingo a los niños de aquí? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se lo dan en su hogar. Y los papás a veces se avergüenzan aquí, se enojan con uno. Pero hermano, la culpa no es mía. La culpa no es mía. Porque nosotros debemos de aconsejar a nuestros hijos. Somos sus consejeros. ¿Por qué? Porque están pequeños. ¿Me está siguiendo, hermano? Una vez más, por favor, hermano, porque esto es para su bien, por amor a sus almas y a las almas de sus hijos. No estoy cada servicio, hermano, para irritarlo. No, yo no quisiera, créame. Pero cuando usted se pone firme con sus hijos, y cuando sus hijos saben que está en serio usted, ellos tienen temor de usted. Mira, se lo compruebo. Casi estoy seguro que hay alguien aquí. Hay una hermana en la congregación que me decía, mi papá no tenía necesidad ni de hablarnos. Con la simple mirada nos hacía llorar. Ya sabíamos lo que nos iba a pasar, con la pura mirada. Y no se escapaban. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Por qué? Porque son nuestras generaciones que están destruyendo la obra de Dios. Son las generaciones que se levantan, que dejan que el pecado, hermano, reine en este mundo. Son las generaciones que no entienden. Fíjese, la mayoría de la juventud no quiere ir a una iglesia de nuestra fe porque son muy aburridas, porque se predica mucho, porque el pastor habla muy largo y ellos se desesperan. ¿Sabe por qué la mayoría de los jóvenes? Porque no quieren oír la palabra de Dios. Y yo lo digo una y otra vez, hermano. Yo no estoy diciendo que nuestros jóvenes tienen que estar aquí. Pero la realidad de las cosas es que cuando se van de esta iglesia no van a ninguna otra iglesia. Y eso confirma, hermano, que tengo la razón de que no es realmente, hermano, la excusa que ellos ponen es que no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren el consejo. Ahora, quédate conmigo, hermano, quédate conmigo. Estamos hablando de que hay que aconsejar a nuestros hijos. A Manasés se le tenía que aconsejar, pero quiero que entiendas esto. Políticamente había dos grupos, como lo hay en todas las iglesias, como lo hay en todas las naciones, en todos los lugares del mundo. Hay dos grupos dentro del gobierno: aquellos que quieren hacer lo correcto para beneficio de la nación, y aquellos que son liberales, que las reglas les importan un comino, que las reglas, están hartos de las reglas, porque dicen ellos desde chiquito. Ustedes han escuchado a un joven decir, ya no aguanto llegar a los 18 años, porque ya me quiero ir de mi casa. No es que odien a los padres, no, los jóvenes no odian a los padres, odian las reglas, odian el estilo de vida que se lleva en los hogares, pero ese estilo de vida ha hecho de ese hogar un hogar firme y sólido. Eso fue lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7, hablando de el que oye la palabra. Lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero está el otro lado, ¿verdad? El que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? ¿Y cuál fue destruido? El de la arena. Querido hermano, escúchame bien. Si tú sigues, o si nosotros seguimos, más bien, me incluyo, si nosotros seguimos ignorando la palabra de Dios, nuestras propias generaciones que salen de nuestro lomo, de nosotros, son los que van a destruir el cristianismo, créelo.
cuando nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios. Porque estamos construyendo entonces en la arena. En la arena. Fíjate, piensa, para que un hombre pueda construir una casa en una roca, imagínate lo que tiene que escarbar para plantar un poste. Préstenme atención, hermanos, es importante, por favor. Imagínate el trabajo que tiene que hacer para escarbar un hoyo en la roca, hermano. Hacer un hoyo en la roca ha de ser muy difícil, pero hacer un hoyo en la arena, pues, hermano, lo vemos en las playas, hasta los niños se entierran solitos en menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque es bien fácil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero así cuando la marea sube y cubre y llega hasta donde hicieron esos niños el hoyo, la arena misma destruye todo eso, la ola, perdón. Mire, hermano, son tremendas verdades, cáptelas, porque es el consejo de la palabra de Dios. Yo eso es lo que veo constantemente, que no tenemos una dirección para nuestros jóvenes. Y yo estoy hablando del hogar, hermano. Yo estoy hablando del hogar. No tenemos una dirección, esperamos que el pastor los corrija, esperamos que aprendan en la escuela dominical, y a veces hasta con los maestros de escuela dominical nos enojamos porque no les están enseñando nada a nuestros hijos, pero esa responsabilidad es de nosotros, hermano. Es de nosotros en el hogar abrir la palabra de Dios. Es de nosotros en el hogar decirle, este era Moisés, este era Josué, este era Aarón, este era Adán, este era fulano, este era Pablo, y esto es lo que hizo Moisés, y esto es lo que hizo Josué, y esto es lo que hizo Cristo, y esto es lo que hizo Pablo, hermano. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de el hogar. Aconsejar a nuestros hijos. Ver por nuestros hijos. De 12 años era Manasés, no con razón. Ahora, les estoy diciendo que había dos grupos que aconsejaban. Aquellos que querían sacar provecho, ventaja de la juventud, de la inexperiencia del rey, y era un grupo. ¿Se acuerdan de la vida de Daniel? Daniel llegó a tener esa posición, ser consejero del rey, y de un rey pagano. ¿Qué tal Esther, la reina Esther, que salvó a su pueblo por la gracia de Dios, pero Dios usó a Esther, una mujer firme en sus convicciones, una mujer que no quería la destrucción de su pueblo? Hermanos, a Esther, ¿qué le costaba decir? Mira, yo soy la reina, a mí no me va a pasar nada, yo no voy a batallar. Es que maten a los judíos, pues yo qué, yo aquí estoy en el palacio. Pero Mardoqueo le dijo a Esther, no pienses que escaparás. No, fíjese las palabras que usó su tío. Ni siquiera pienses que vas a burlar a Dios, no vas a escapar. Y Mardoqueo le dijo, de una o de otra parte vendrá nuestra salvación, pero Dios te quiere usar a ti. Y Esther, hermano, tomó muy en serio eso. Una mujer firme. Hermanos, ¿cuánto necesita nuestros hogares el consejo de la palabra de Dios? ¿Cuántos, si usted supiera cuántos padres? Pero escúcheme bien, hermano, quiero llegar a algo antes de terminar. Mire, usted supiera cuántos padres no se sientan con sus hijos a hablar con ellos. Lo que hiciste estuvo mal. Hijo, no hagas esto. ¿Sabe que tenemos jovencitos aquí que todavía siguen molestando a los chiquitines? Esas actitudes se deben de corregir y de decirle en el hogar, no aquí, pero en el hogar, sentarte con él. Quizás ya no le puedes gritar, pero ahora dile, háblale bien. Hey,
Por favor, corrige esa actitud. No es correcto que abuses de otro. No es correcto que hagas esas caras. Yo vi cómo viste a la hermana, cómo le doblaste los ojos. Yo vi cómo te enojas cuando... No es buena, hermano, el consejo hacia nuestros hijos. Antes de que alguien más los corrija. ¿Usted cree que, hermanos, una vez más, y lo digo porque estamos pura casa, la familia, hermanos? Por eso le digo, yo sé que no, se nos va, olvidamos a veces. Pero usted debería de hacer lo que yo soy muy malo para recordarme las cosas y apunto algunas cosas. Si usted a veces me ve aquí sentado y estoy escribiendo, es porque se me pasó algo salió mal, yo soy el culpable, apunto. Tengo que mejorar esto. Es importante, hermanos, porque el consejo es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque existen estos dos grupos hasta el día de hoy en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. Es la mala influencia y es aquellos que quieren influenciarlos para bien a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Hoy en día vemos estos dos grupos igual. Las amistades de allá afuera, hermano, los amigos de allá afuera. Quizás tu hijo, tu hija, nuestros hijos, hermano, tengan prohibido en nuestros hogares tener ciertas redes sociales. Quizás tengan prohibido quizás tú digas, no te voy a comprar celular hasta que tú comiences a trabajar y seas responsable. Mi hija me preguntaba, ¿y cuándo voy a tener yo un celular? Le digo, pues cuando seas responsable. ¿Y qué es ser responsable? Le digo, ¿ya ves? Ni siquiera sabes la palabra responsable y quieres. No estás responsable. ¿Sabe cuándo es la mejor edad que nuestros hijos se casen? ¿Sabe cuál es? Cuando son responsables. Exacto, hermano. Entonces es cuando ya, hijo, búscate una novia. Qué bueno que tienes una novia, hijo. Hazlo bien, porque eres responsable. ¿Verdad que sí? No, hombre, hermano. ¿Por qué cree que hay, hermanos, en el nivel de vida que tenemos ahora, en este tiempo, donde dice el ser humano que hemos llegado a una etapa de la tecnología, de conocimiento increíble? Estamos sofisticados. Mire, tan sofisticados que estamos, hermano, que nunca en la historia se había visto tanto niño practicar la sexualidad libremente. Las pastillas anticonceptivas no son la respuesta. Los condones no son la respuesta. Hermano, no. Pero todo comienza con el consejo. ¿Sabes por qué? Porque estos dos grupos están en la vida de tus hijos. Ellos van a la escuela y los llenan de puras tonterías. Tan tonta que piensa que todo va a llegarles a ellos simplemente porque son ellos. No, hermanos, nosotros debemos. Yo estoy haciendo un llamado en esta tarde a que recapacitemos y veamos cómo fue la vida de Jeremías, y se van a dar cuenta, queridos hermanos, que es muy similar a la de nuestros tiempos. El pecado siempre ha estado a la puerta. Siempre. Por eso nosotros hicimos cosas que fueron vergonzosas. Hoy se nos es vergonzoso. No le decimos a nadie. Nadie sabe, hermano, ciertas cosas que nosotros hicimos, porque nos da vergüenza. Pero esas cosas ya quedaron en el pasado. Cuando Cristo vino a nuestra vida, buscamos una vida mejor, una vida de servir a Dios. Yo comencé o termino diciendo como comencé. ¿Sabe qué es alejarse de Dios? Es alejarse de su palabra. Eso es. Gente viene a esta iglesia, hermano, pero está lejos de Dios. Sí, esa es la realidad. Están lejos de Dios. Véalo
Dios nunca les reprochó que no se reunían en el templo. Eso lo seguían haciendo. Es más, a estos judíos rebeldes les dolió cuando tumbaron su templo. Se enojaron y que no sé qué, porque tumbaron su lugar de reunión. Tenían simple religión, queridos hermanos. La religión es simplemente ir, cumplir y ya. Vive como quieras. La relación no es así. La relación con Dios no es así. Pero nosotros, una vez más, si no queremos ser una nación y una generación lejos de Dios, hermano, tenemos que volver a los consejos de la palabra de Dios. Una vez más, Salomón dijo, en la multitud de consejeros está la victoria, está la sabiduría. Aconseja a tu hijo, hermanos, aconseja. Hay que aconsejar a nuestros hijos para que no sean ellos los Manasés del futuro, que sean Ezequías, que sean reinas Esther, que digan, yo voy a seguir los caminos de mi padre, de mi madre. Ahora, escúcheme, hermano, termino con esto. Mire, es una gran verdad que muchas veces escuchamos nosotros, ya de grandes, ese consejo, cuando quizás los hijos están grandes y no se prestan tanto para esto. Pero una vez más, no estás derrotado. Tú puedes orar por ellos. Puedes orar y hacer el intento de ora y habla con ellos. ¿Siguen cerrados? Ok, sigue orando. En otra oportunidad, habla con ellos. Aconséjalos, porque hay otro grupo que los está aconsejando. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por ser tan bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra estas dos verdades, Padre. La decisión que nosotros podemos tomar. Señor, ya hemos escuchado tu palabra ahorita. Ahora, yo no puedo decidir por mis hermanos, pero yo puedo decidir por mí, Señor. Incluso puedo decidir todavía por mi familia, porque están pequeños. Todavía no se van del hogar. Todavía puedo decidir por ellos. En algunas cosas, claro. Y Señor, yo decido que yo quiero seguirte a ti. Pero yo no lo puedo hacer, Padre, por mis hijos cuando crezcan, por mis hermanos aquí presentes. La segunda verdad que escuchamos en esta tarde, señores, es algo paranormal, no es normal. Yo no entiendo, Señor, por qué Manasés decidió hacer lo malo, teniendo un padre con un ejemplo de humildad, un ejemplo, Señor, de fidelidad ante ti. Fue Ezequías, Padre, que te dijo, acuérdate que he andado en tus caminos con integridad. No cualquier hombre puede decir eso, Señor. Pero su hijo no quiso nada contigo, Padre. Al contrario, te provocó a ira. Señor, este mensaje que escuchamos en esta tarde nos hace reflexionar que las generaciones que se están levantando son así. Tu palabra también nos dice, hay hijo que no obedece al Padre y es tristeza de la que le dio a luz. Señor, por favor, yo sé que la gente del mundo allá cría hijos que algunos no tienen temor a nada. Pero nosotros, Señor, nuestros hijos vienen y luchan con sus propias necesidades. Y yo sé que hay padres, Señor, que luchan y te han rogado y te han pedido, Señor, que obres en el corazón de sus hijos. Y Señor, aquí también nosotros estamos para ayudarles en su oración. Obra en el corazón de nuestros hijos, Señor. De estos jóvenes que están aquí ahorita, de los que vienen el domingo por la mañana, de esos niños que están allá arriba,
Señor, que no sean los próximos Manasés que llevarán a esta nación a un completo desastre. Señor, por misericordia, toca el corazón, que veamos una vez más el deseo de una reina Esther, de una jovencita, decir: no, yo me paro por Dios, yo me paro por lo que creo de Dios. Yo no voy a besar a una niña, yo no me voy a acostar a meter con un niño, porque tengo temor y amo a mis padres y los respeto. Señor, quizás algunos de mis hermanos piensen que lo que estoy hablando es tontería, pero estos jóvenes saben lo que se ve en las escuelas, lo que sus amigas ven, lo que para sus amigos, amigas, es muy normal, porque ellos no tienen temor de Dios y los están arrastrando. No solamente eso, los aconsejan a que hagan lo malo. Padre, por favor, bendice en esta tarde. Llévanos a nuestros hogares, Señor, y que nuestros hogares sean realmente felices, que tengan paz, que no tengamos que dormirnos preocupados, ¿qué estará viendo mi hijo? ¿Qué estará viendo mi hija? Son las 12 de la noche y se metió con su teléfono, se metió con su tableta. ¿Qué estarán viendo? Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a criar una generación que te tema, que te ame. Dales la fortaleza, Dios mío, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenas tardes.